todos brilla la luz de Dios. Esa luz resplandece cada vez que descubrimos al otro en Faro en la Noche. Bienvenidos. Queridos amigos de Faro en la Noche, me alegra mucho entrar en diálogo con ustedes y con el invitado que vamos a tener. Más aún cuando iniciamos un proceso tan importante, tan esperanzador y tan lleno de iniciativas como es el proceso de los diálogos de paz entre el gobierno y la guerrilla de la FARC. Tenemos aquí al doctor Juan Carlos Palou, quien es el coordinador del área de la paz de una fundación muy interesante que ha aportado muchos elementos en el país para esta construcción de paz, Ideas para la Paz. Doctor Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, padre, muchas gracias por invitarme y buenos días a su audiencia. Doctor, hablemos un poquito de Ideas para la Paz. ¿Cómo nace esta fundación? Pues Ideas para la Paz es una fundación de origen empresarial, es decir, más o menos unas 26 empresas, colombianas algunas, extranjeras otras, pero con presencia en el país, en el comienzo del proceso de negociación del Caguán, durante el gobierno del presidente Pastrana, decidieron unirse para crear esta fundación cuyo objetivo era darle apoyo técnico, programático, a los acuerdos que pudieran ir saliendo de la negociación del Caguán. Entonces se exploraban fórmulas, por ejemplo, para proyectos productivos con los desmovilizados, se exploraban fórmulas para llegar a decisiones jurídico-políticas, para, digamos, facilitar el acuerdo, pero ante pues, el fracaso que todo el país conoce, digamos, de ese proceso, pues la fundación se tuvo que reinventar, por decirlo de alguna manera, y finalmente lo que hemos venido haciendo desde aquella época es un seguimiento al conflicto, en el sentido de estudiar permanentemente qué es lo que va ocurriendo, digamos, en el terreno militar, pero también en el terreno político. Hemos acompañado, por ejemplo, los procesos de desmovilización de los miembros de los bloques paramilitares de las AUC, y hemos venido trabajando también con empresarios, es decir, empresarios que tienen presencia en zonas de conflicto, un poco para orientarlos sobre cómo deben comportarse para no incrementar las razones del conflicto, las causas del conflicto. Y finalmente hemos trabajado también en el campo de la seguridad y la defensa, digamos, como todo ello orientado a influir en las políticas, digamos, políticas para que se supere el conflicto de la mejor manera posible, ¿no? Que esta fundación Ideas para la Paz salga por iniciativa del sector empresarial, pues tiene un significado muy interesante a nivel de la responsabilidad que tienen los empresarios en la construcción de la paz. Esa conexión entre empresa, trabajo, desarrollo y paz, ¿cómo la han visto? Pues a ver, yo pienso que la fundación es una muestra de que los empresarios, pues no todos, pero una gran proporción, un gran porcentaje de los empresarios en Colombia tienen interés por los asuntos públicos, porque nosotros no somos representantes de los empresarios, nosotros no tenemos un carácter gremial, no nos encargamos, digamos, de los intereses sectoriales de las empresas, sino que estamos dedicados a un asunto público fundamental que es la superación del conflicto para el logro de la paz. Entonces, estos empresarios efectivamente invierten unos recursos anualmente para que nosotros podamos hacer investigación, para que podamos hacer seguimiento y para que podamos producir documentos que puedan servir para los decisores del Estado, del gobierno, para tomar decisiones que tengan un fundamento, digamos, empírico, que sean idóneas para superar el conflicto armado. Ahí entonces, pues los empresarios están demostrando, digamos, un compromiso que va, digamos, más allá de sus asuntos estrictamente empresarios, económicos, financieros, ¿no? Interesante punto el que usted nos presenta de ser como un soporte, una ayuda a nivel de estudios, de investigación, de estadística, que como que haga que si se realiza cualquier diálogo, pues no sea solo bajo los argumentos de cada actor del conflicto, sino bajo razones estudiadas. ¿Qué investigaciones, por ejemplo, han realizado?
Pues mire, nosotros, el tema es que, como le digo, nosotros hemos hecho un seguimiento de muy largo plazo del conflicto. Tenemos una biblioteca que se llama de Conflicto y Paz, que tiene aproximadamente unos 15.000 documentos y que inicia desde el año 82, porque nosotros le compramos al CINEP, que usted debe conocer, sí, el banco de datos desde el año 82, de manera que en nuestra biblioteca tenemos todos los informes, digamos, todos los documentos más o menos que se han producido alrededor del proceso de paz con Belisario Betancur, los procesos de paz exitosos relativamente del gobierno de Barco, del gobierno de Gaviria, etcétera. Y nosotros, ¿qué investigaciones hemos hecho? Pues a ver, tenemos una investigación sobre precisamente los procesos de paz, en el sentido de decir, bueno, qué estructuras administrativas han ideado los distintos gobiernos para afrontar procesos de paz. Hemos hecho estudios sobre los procesos de paz que se llevaron a cabo en la década del 90, con el M-19, con el EPL, con algunos sectores del ELN. Tenemos documentos, digamos, que hacen un análisis y una evaluación. Tenemos documentos sobre cuáles son las agendas que ha planteado las FARC durante los distintos procesos. Hemos también elaborado documentos, recientemente sacamos uno que analiza el accionar de las FARC, es decir, un poco tratando de intervenir en ese debate relativo a si las FARC han incrementado su poder o lo han disminuido, si el Estado se está quedando atrás en la lucha contra las FARC, y hemos demostrado que de todas maneras las FARC han venido claramente en un declive estrictamente militar. Puede que tengan momentos, digamos, de incremento de su potencial de daño, etcétera, pero si lo mira uno en una perspectiva de largo plazo, sin duda las FARC han venido perdiendo capacidad táctica y desde luego estratégica. Ellos creo que por eso mismo están pensando en este momento en sentarse en la mesa de diálogo. Hemos hecho también encuestas con desmovilizados, porque ese es un tema muy importante, digamos, en los procesos de paz. ¿Qué se va a hacer en el momento que la gente abandona las armas y entra con la posición de vincularse a la sociedad? Entonces hay que diseñar programas de DDR, se llaman a nivel internacional, que son desarme, desmovilización y reintegración. Ahí también hemos hecho encuestas, hemos producido informes para mejorar lo que maneja, por ejemplo, hoy en día la Alta Consejería de Reintegración. Eso es así, grosso modo, un poco lo que hemos hecho, ¿no? En esa labor que han realizado de juiciosa investigación y de análisis, siempre en la opinión pública aparece cuando se habla de la guerrilla, de los factores de violencia, de la situación de los paramilitares, el factor narcotráfico. Con esta realidad, digamos, eso puede darle a la guerrilla poder económico, poder estratégico, poder de, aún no tener la misma fuerza logística militar, sostenerse. Pues yo creo que eso es evidente. Una de las razones por las cuales el conflicto armado interno colombiano ha persistido, cuando estamos viendo, por ejemplo, a nivel regional, que eso ya prácticamente ha desaparecido, es porque han tenido acceso a recursos económicos derivados del narcotráfico. Las guerrillas pueden caracterizarse como guerrillas partisanas, que son aquellas que tienen vinculación con un partido político y un proyecto político. Las FARC en su momento lo fueron con su vinculación con el Partido Comunista, cosa que con el tiempo rompieron. Pueden ser guerrillas societales, que son aquellas que representan a sectores sociales muy específicos. Las FARC originalmente era una guerrilla campesina, representaba de alguna manera los intereses de los campesinos sin tierra, y una guerrilla puede ser fundamentalmente militar, que es en lo que acabó convertida las FARC. ¿Y por qué? Porque los recursos del narcotráfico le permitieron desentenderse tanto del Partido Comunista como de sus bases campesinas, y entonces empezaron a actuar de una manera que incluso golpeó y dañó a sus propias originales bases populares, campesinas, los cascos urbanos. Pero sin duda el narcotráfico
es una fuente importante de recursos para la guerrilla que explica la persistencia de la guerrilla. Ahora, frente al proceso de paz, hay que pensar en que de todas maneras las FARC tienen un substrato político en su origen, y que ellos saben que si no toman una decisión clara en este momento, probablemente las FARC como organización se va a disolver. Se va a disolver, algunos lo llaman las FARC-CRIM, ¿sí? Se van a volver criminales como cualquier otra banda criminal, y eso puede estar en la conciencia de los actuales dirigentes. Digamos, van a dejar de ser los comandantes de una gran organización con relativa unidad de mando para convertirse en los jefes de unos cuantos grupitos, pero que se les van a dispersar, o sea, los frentes se van a volver narcotraficantes. De manera que el narcotráfico es, por un lado, lo que explica la continuidad de la guerra, pero puede ser al mismo tiempo lo que explique el que los actuales comandantes decidan entrar en la vida política para evitar, digamos, la degradación y la criminalización de su propia organización, ¿no? Esto que usted nos dice puede generar que algún frente decida: yo prefiero más bien quedarme con el negocio del narcotráfico y no caminarle a estos temas de la paz, sino montar mi propia banda. Eso es un riesgo, yo diría que casi que inminente. O sea, es indudable que algunos frentes de las FARC o algunos grupos de las FARC van a optar, si se llegara a una desmovilización y a una reintegración a la vida política y social, muchos de ellos van a continuar en el narcotráfico y van a asumir, probablemente seguirán invocando algún tipo de argumento político y tratarán de mostrarse como reivindicando intereses políticos, pero muy probablemente serán grupos que están comprometidos con el narcotráfico como forma de vida, prefieren continuar así a pensar en abandonar las armas y reintegrarse a una vida que desde luego nunca va a ser tan rentable, entre comillas, como la que pueden llevar, digamos, estando vinculados al narcotráfico, ¿no? Estamos con el doctor Juan Carlos Palou, coordinador de la Fundación Ideas para la Paz. Seguiremos conversando con él, ya volvemos. Doctor Palou, la Fundación Ideas para la Paz ha hecho un análisis de todos los procesos de paz. ¿Qué se debería hacer y qué no se debería hacer, tener en cuenta los anteriores diálogos de paz y los anteriores procesos de paz en este nuevo escenario guerrilla, FARC, Cuba, Oslo? ¿Qué se debería hacer y qué no se debería hacer? Pues a ver, yo creo que algunos de los caminos que se han tomado en esta oportunidad ya son diferentes a los del pasado. En primer lugar, pues hay que pensar que estamos hablando de una fase exploratoria de aproximadamente 2 años, porque fue 1 año y medio de conversaciones y tanteos y 6 meses de conversaciones que además fueron secretas. Eso tiene una importancia estratégica grande, porque demuestra que las dos partes se comprometieron a mantener la confidencialidad del secreto, de manera que ninguna de las dos partes pudiera aprovechar políticamente esas conversaciones para obtener réditos. Eso es un punto importante. El segundo punto importante, que se diferencia de los anteriores y particularmente del Caguán, es que se suscribe un acuerdo, o sea, que se arranca con un acuerdo, y eso es muy importante porque indica, digamos, un avance en las conversaciones, y los contenidos de ese acuerdo no le confieren a ninguna de las partes ventajas militares estratégicas, como era, por ejemplo, el caso del Caguán. Caguán, que consistía en otorgarle a las FARC 5 municipios, dentro de los cuales no había presencia del Estado y tenían absoluta libertad de funcionamiento, que sirvió para fortalecerse económica, financiera y militarmente. En este caso no existe. El hecho de algunos se quejan de que no se haya suscrito el cese al fuego. Eso es una ventaja que se parece a la de los anteriores procesos, pero tiene la ventaja de que no se constituye en un foco que torpedee la negociación. Si se hubiera acordado un cese al fuego, estaríamos diariamente
recibiendo quejas de que allá se quebrantó el cese al fuego, de que están diciendo mentiras, de que se están fortaleciendo. La misma fuerza pública podría estar diciendo, me están maniatando, me están impidiendo el cumplimiento de mis tareas, esto es inaceptable. Podría uno convertir a la fuerza pública en un activo enemigo del proceso por considerar que la están maniatando. De manera que la no celebración, el no acuerdo de cese al fuego es muy importante. Lo otro es que existe, digamos, en este caso, desde el momento del acuerdo exploratorio, que terminó con la etapa exploratoria, un compromiso de abandonar las armas por parte de la guerrilla. Y el otro aspecto importante es, digamos, que el temario es muy reducido. Acordémonos que las FARC tenían una agenda de 10 puntos por una nueva Colombia que después se convirtió en 100 puntos porque cada uno de los 10 se desglosaba en otros cientos de subtemas. En este caso estamos hablando de 5 temas y muy concretos, ¿verdad? Como que muy concretos. Eso es un avance respecto del pasado. Lo otro es que no se arma, digamos, un gran bombo como fue en la época del Caguán. Y hay otro punto importante que estuvo a punto de quebrarse en esta primera etapa, y es que no se negocia por el micrófono. Las FARC dijeron, queremos pedir el cese al fuego, y el gobierno contestó, no vamos a hacer el cese al fuego inmediatamente. Ahí estaban quebrando ese principio. Pero creo que es importante que luego un poco se retractó el presidente. Por ejemplo, el otro día le preguntaron, ¿qué opina usted de Iván Márquez? Y yo no opino nada, porque ese no es mi vocero, es vocero de las FARC, y yo no voy ni a calificar positivamente ni negativamente en público y abiertamente los voceros que escoge la contraparte, y esperaría que lo mismo haga la guerrilla. De manera que el no negociar a través de los medios de comunicación es fundamental. Y creo que otro principio importante es, hasta que no esté todo acordado, no hay nada acordado, que es otro de los principios del tratado, del acuerdo entre los dos medios. Antes podía llegarse a acuerdos parciales, pero que se podían quebrantar inmediatamente. De manera que yo creo que ahí hay un aprendizaje muy importante en el proceso de negociación concretamente, ¿no? Hablar de negociación es colocar a las FARC en un plano de interlocutor político y representante de una minoría que piensa así, o es presentarlo, el gobierno lo ha presentado como una guerrilla insurgente de la cual tenemos que tratar de entrar en diálogo para no tener más guerras. O sea, le quieren dar un estatuto político a esta guerrilla. Se convalidaría, digamos, que algo de esta guerrilla tiene un carácter político. Pues mire, durante el gobierno, usted sabe que hay una ley que se llama Ley de Orden Público, que se expidió por primera vez durante el gobierno del presidente Samper, y es una ley que faculta al presidente para iniciar procesos de negociación y paz. Originalmente era necesario que se iniciaran procesos solamente, exclusivamente con grupos que tuvieran carácter político, o sea, con guerrillas. Cuando llegó al gobierno el presidente Uribe, obviamente estaba visualizando su negociación con las AUC, con los paramilitares, y para evitar, y eso creo, si no estoy mal, lo promovió el ministro de la época del Interior, que era Fernando Londoño, promovió que la renovación de la ley, porque es una ley que se renueva cada 4 años, excluyera la exigencia del carácter político de los interlocutores. O sea que desde la época de Uribe ya no se exige que se hagan conversaciones de paz con interlocutores que tengan el carácter político. Ahora, es un hecho que en este momento el sentarse frente a la guerrilla indica que el gobierno les está reconociendo un poco su carácter político, pero sobre todo su capacidad persistente de hacer daño, de perturbar. Eso tiene un cierto carácter de chantaje, pero en el fondo es inevitable en los procesos de paz. La fuerza, desde luego, siempre tiene un cierto nivel de chantaje, pero
volviendo al tema de la agenda, si uno analiza la reducción tan importante de los contenidos de la agenda, quiere decir que le reconoce una cierta vocería, pero de sí mismos. Yo creo que en este momento no hay nada que permita decir que las FARC están representando a sectores populares, por lo menos no se deriva eso del acuerdo. Las FARC son una organización, se calcula que son entre 10 y 15 mil personas armadas, es probable que tenga base social en el sentido de sectores sociales campesinos que crean en su proyecto político, pero ellos no son representantes de una gran masa de colombianos, ni diría yo que del acuerdo se derive que realmente representan sectores sociales colombianos, de manera que el margen de negociación tampoco es tan amplio y no se le está reconociendo en este momento a las FARC la posibilidad de revisar el sistema económico, el sistema político, que era un poco lo que ocurría en el pasado. Hoy se habla estrictamente del problema agrario, que ya para algunos es excesivo, y del problema de su incorporación política en Colombia, ¿no? Que sea en Cuba, pues uno entiende, digamos, que el gobierno cubano esté apoyando este asunto. Que sea en Oslo, Noruega, también puede plantearse como una manera de decir algo de la comunidad europea atiende estas situaciones, no que se incline hacia la guerrilla, pero sí que pueda descubrir aquí un papel de la guerrilla como un órgano político, como un futuro órgano político interlocutor de la sociedad, del Estado. Sí, yo creo que la comunidad, digamos, la corriente política del uribismo, como se llama, pues ha sido la que ha sido más persistente en rechazar o reconocer la existencia de un conflicto armado interno. No así la comunidad internacional, aun cuando en algunos casos, pues durante un periodo ahora están incluidos en las listas de terroristas. Eso, digamos, puede hacer pensar que no se acepta la existencia del conflicto armado interno, pero Noruega es un país que tiene una larguísima tradición de componedor en procesos, en conflictos internos, de manera que ahí la Noruega no está haciendo otra cosa que continuar con su propia tradición, y no dudo que no pretende reconocerle carácter político, ni mucho menos carácter beligerante a las FARC, pero sí admitir que hay un conflicto armado interno entre el Estado y las FARC, donde puede hacer algún aporte a título de garante, a título de validador de un proceso. En el caso de Cuba, yo diría que aun cuando mucha gente cree que el régimen cubano es muy cercano a las FARC, yo diría que eso no es tan así. O sea, fíjese que Fidel Castro en algunas oportunidades ha descalificado la guerra armada, y realmente la guerrilla de las FARC nunca ha tenido dependencia de recursos de las FARC, como sí pudieron tenerlo en algún momento en el pasado, por ejemplo el ELN, que tenía mucha más cercanía con el régimen castrista. De verdad que de golpe Venezuela sí es un poquito más cercana políticamente a las FARC, pero en el caso de Cuba y en el caso de Noruega yo no diría que necesariamente tengan un sesgo en favor de las FARC, sino por el contrario, que están muy interesados en que el conflicto se resuelva. En el caso de Noruega, porque sería un paso más en su vocación de pacifista en el mundo, y en el caso de Cuba, porque pues, le haría recuperar definitivamente a Fidel Castro también un prestigio en términos de que ha sabido evolucionar y que hoy considera que en Latinoamérica es mejor que no existan guerrillas, digamos, que producen mucho daño, que a veces incurren en terrorismo, etcétera, ¿no? Haremos una pausa y seguiremos conversando con el doctor Palou acerca de estos temas que son tan interesantes y que de verdad nos comprometen a todos los colombianos. La paz. Ya volvemos. Doctor Juan Carlos Palou, coordinador de Ideas para la Paz. Realmente en América Latina ya el fenómeno guerrilla es escaso. ¿Qué queda? Pues bueno, está un poco, parece que Sendero Luminoso en el Perú está recuperando presencia y algo de fuerza en las zonas cocaleras.
entre otras también porque, pues como sabemos, Perú ha vuelto a recuperar su papel de proveedor, digamos, productor de coca y proveedor de materia prima para la cocaína. Entonces, al parecer, sí se está produciendo un cierto renacimiento de Sendero Luminosa en sectores campesinos productores de coca, pues derivado del hecho de que pues hay otra vez demanda de la coca peruana, de la base de coca peruana, de manera que ahí hay que pensar en que sí, efectivamente hay que tener, pero digamos, vigencia política, no existe ninguna guerrilla con vigencia política, o sea, políticamente están totalmente marginadas, no hay ningún sector social en este momento en Latinoamérica que esté pensando en que sus problemas políticos se van a resolver por la vía armada. Tenemos a la presidenta Rousseff del Brasil, que fue guerrillera y que pues está hoy en día gobernando por la vía electoral. Tenemos al señor, el de Uruguay, Mujica, que pues también fue guerrillero y que está hoy gobernando por la vía. Tenemos en principio un presidente venezolano que se autocalifica como de izquierda, que intentó llegar por la vía golpista, pero que llegó y se ha mantenido por la vía electoral. Tenemos al presidente Correa, que no es que haya sido nunca guerrillero, pero es de izquierda, llegó por la vía electoral. De manera que evidentemente sale o la presencia, la existencia de las FARC y del ELN son un anacronismo, o sea, algo que no está de acuerdo con la época, que viene de atrás y que haríamos todos muy bien, incluido ellos, de superarlo de una vez y para siempre, ¿no? Presidente Santos, en muchas intervenciones ha dicho que esto no puede durar más de 9 meses, entre 9 meses y un año, esto, sin ser futurólogos, pero ¿qué se espera de este proceso? Pues yo creo que estamos entrando en una segunda etapa y después vendrá una tercera etapa. Es un hecho que esta segunda etapa no puede mantenerse por un periodo muy largo, porque eso llevaría a erosionar el apoyo político que en este momento pueda tener y a hacer renacer el fantasma del Caguán, como decir, bueno, ustedes no están interesados en negociar, sino están interesados en posicionarse políticamente, pero para fortalecerse militarmente. Yo creo que el gobierno colombiano también tiene claro, diría yo, pues que tiene que levantarse de la mesa en un momento dado sin llegar a un acuerdo si la cosa va derivando hacia la caguanización del proceso. Tiene que decir, yo no estoy dispuesto a tolerar esto. Y pienso que ese plazo, pues bueno, obviamente es tentativo y es unilateral, pero creo que es razonable. Y después vendría una tercera etapa, que esa puede tener una duración mucho mayor, que es la de implementación del proceso, pero ya con la dejación de las armas, con la desmovilización, con la reintegración y preferiblemente con una presencia política de las FARC en el escenario político colombiano. Un partido, un movimiento, un acceso al Congreso, un acceso a los consejos municipales, a las asambleas departamentales, a las gobernaciones y a las alcaldías. Es lo que uno pensaría de una participación política de las FARC en Colombia, ¿no? Digamos, viendo esto que usted nos ha contado, los antiguos líderes guerrilleros, los que le han apostado a la izquierda, es muy curioso que de todas maneras nuestro país, o no curioso, sino es admirable cómo nuestro país valora mucho estos personajes que vienen de la guerrilla, de la izquierda, terminan en cargos públicos, en cosas de representación democrática. ¿Cree usted que si la guerrilla llegara ya a unos diálogos de paz y a colocarse en un estatuto político, también tendría el mismo apoyo, la misma validación que otros líderes que han salido de la guerrilla en el país? Pues mire, yo empezaría por decirle, hablando con extranjeros, analistas, digamos, de otros países de Latinoamérica que analizan Colombia, aseguran que Colombia es un país de derecha. Es decir, la gran mayoría de los colombianos y las encuestas que se hacen en torno a los valores, etcétera, demuestran que Colombia es un país de derechas. Digamos que
se adhiere a valores de derechas, ¿no? Como a la tradición, a la autoridad, etcétera, etcétera. De manera que aquí la guerrilla los sectores de izquierda siempre han sido minoritarios, y eso se explica en gran medida por la guerrilla. Es decir, la guerrilla, lejos de lograr su propósito revolucionario, lo que ha logrado es que la población se oponga a la izquierda, incluso a la izquierda democrática, por el miedo a que sean representantes de una guerrilla intransigente, autoritaria y agresiva. De manera que yo creo que si la guerrilla desapareciera, sería posible percibir un crecimiento de la izquierda. No digo que estruendoso, porque hay una larga tradición colombiana de país de derecha, pero indudablemente se incrementaría. Yo lo que creo es que fíjense de todas maneras, padre, que los que han recibido el reconocimiento se demoraron un tiempo. O sea, Petro llegó a la alcaldía, bueno, Lucho llegó, pero él no había sido guerrillero. Petro llegó a la alcaldía pues después de muchos años. Tal vez Navarro Wolf fue un poco más precoz. Yo lo que creo es que la población sí premiaría el abandono de las armas, y eso se vio con el M-19. Supongamos que efectivamente las FARC abandonan las armas y entran a la política en el 2014. A mí no me cabe la menor duda que mucha gente depositaría sus votos en apoyo de los candidatos de la guerrilla para premiar su decisión de abandonar la lucha armada. Pero eso no querría decir que ese capital inicial lo mantuvieran en el tiempo. Después tendrían que batirse en igualdad de condiciones con los demás y podrían perder su capital político como cualquier otro, que es de lo que se trata la vida electoral competitiva, ¿verdad? Pero sin duda yo creo que los colombianos, aún siendo de derecha, aún no compartiendo el credo político de la guerrilla, podría ser un acto de reconocimiento y de generosidad premiándoles esa decisión, sin que, repito, quiera decir que se vaya a mantener en el tiempo ese capital político, ¿verdad? Sino que por una vez se les hace un reconocimiento, ¿no? Económicamente para nuestro país la guerra es una situación compleja. Se convierte en un negocio para algunos, pero también es un tema complicadísimo para otros. En experiencias de guerras y de paz de otros países, diálogos y concertación de la paz, los países crecen económicamente. ¿Eso le sucedería a Colombia? Sí, yo en ese, pues, indudablemente todos los economistas pues lo han pronosticado y se han hecho cálculos de los costos de la guerra y el impacto que tiene sobre el PIB, etcétera, etcétera. Pero mirando algunos países en posconflicto, uno se da cuenta que la guerra, el conflicto interno, produce unos daños y unos costos tan grandes que a veces el esfuerzo del país o de los países se concentra en reparar, en reconstruir, y aun cuando formalmente se haya podido suscribir un acuerdo de paz, los lastres del conflicto se siguen llevando. Por ejemplo, en los países centroamericanos fue un hecho que se disparó la inseguridad, la tasa de homicidios, los robos, los delitos comunes se dispararon. Entonces, hay que pensar mucho que aquí, por ejemplo, ya se está diciendo que a pesar de que se llegue a un acuerdo de paz, habrá que mantener el gasto en seguridad, porque surgirán otras amenazas que requieren fuerza pública, fuerza policial. Sin duda se dice pues que la inversión crecería porque el riesgo, digamos, en materia de seguridad disminuiría. Yo creo que eso es importante, es decir, eso es muy probable que se incremente el PIB, que haya mayor crecimiento, pero sin duda hay que ser precavidos en esos pronósticos porque el posconflicto se demora bastante, digamos, en resolver, digamos, el lastre de los daños producidos por el conflicto, ¿no? Doctor Palou, hay como una línea jurídica y una también política de estos temas sin reparación, sin verdad, sin que nos cuenten cómo fue el asunto, de dónde están los que mataron, dónde están, cómo fue, no funciona.
¿cómo interpretar esta situación para que no se vuelva un tema de retaliación, sino de sano ejercicio de purificar la memoria? Pero ¿cómo no quedarse en esta situación que haga de pronto una presentación de nos dicen todos y no hacemos paz? Sí, ese yo creo que pues usted está mencionando el nudo gordiano de esta negociación. Hay que pues buscar la manera de armonizar dos principios claros. Uno, una guerrilla no derrotada militarmente, aun cuando está muy disminuida, no se desmoviliza para irse a la cárcel. Digamos, todos sus dirigentes irse a la cárcel. Pero una comunidad nacional e internacional y un conjunto y un grupo de víctimas no admitiría una paz en donde no haya ningún grado de reparación, ningún grado de justicia, ningún grado de verdad. Entonces, de cuál sea la ecuación que finalmente se adopte, es muy importante en términos de que sea algo aceptado por el país, pero sin duda es muy probable que aquí se haga mucho énfasis en la verdad, tal como usted planteaba, más que en la justicia, ¿verdad? Pero mucha gente querrá y exigirá justicia, unos años de cárcel, un enjuiciamiento, una investigación por parte del Estado. Y en eso, pues la comunidad internacional tiene un peso muy grande, porque se ha vuelto la comunidad internacional muy intransigente con cualquier grado de impunidad. Sin embargo, es importante que siempre se reivindique el derecho de Colombia de hacer la paz, no a cualquier precio, sino, digamos, haciendo los reconocimientos pertinentes, pero, digamos, sin fundamentalismos y sin fanatismos, porque la principal fuente de violación de derechos humanos es el conflicto, ¿no? De manera que si se supera, podrán superarse con el tiempo muchas de los daños causados por el conflicto mismo, pero no seguir incrementando los daños, ¿verdad? Ideas para la Paz, ¿cómo va a estar presente en este nuevo escenario de diálogo? Pues nosotros estamos presentes pues de muchas maneras, pues hacemos conversatorios. Por ejemplo, hace poco sacamos un trabajo relativo a qué opinan los empresarios del proceso de paz, pero antes de que se iniciara o se hiciera público el proceso. Hicimos ese estudio. Vamos a sacar también un documento próximamente sobre las bandas criminales, dónde están ubicadas, qué es lo que están haciendo, etcétera. Y pues desde luego vamos a estar permanentemente haciéndole seguimiento al proceso, tratando de identificar cuáles son las posiciones que existen sobre el mismo, qué dicen los sectores sociales, los columnistas, y tratando, también estamos en un proceso, digamos, de difusión del concepto de justicia transicional. Eso lo estamos haciendo con el ICTJ, que es el Consejo Internacional de Justicia Transicional, que son los que, digamos, conocen muy bien el tema, y estamos yendo a regiones, a Cartagena, por ejemplo, nos vamos este fin de semana a Medellín, a Bucaramanga, a hablar del tema de justicia transicional, que es como para tratar de auscultar qué opina la gente de este proceso de paz, qué opina de lo que usted planteaba hace un rato, en el sentido de que cuánta justicia, cuánta verdad, qué es lo que debemos reclamar, ¿no? O sea, que estamos en ese proceso, pues no solo de investigación, sino también de aproximación y promoción de la necesidad, digamos, de que este proceso salga o llegue a buen término, ¿no? Aunque esto implicaría casi otro faro en la noche hablar de las bandas criminales, por todo el análisis, todo lo que significa estos nuevos grupos. Realmente estos grupos se definen como bandas criminales, es decir, su negocio es la criminalidad y propiamente no es ni la paz, ni el diálogo, ni nada más. Ahí, Ideas para la Paz, ¿cómo ve o cómo analiza estos grupos y cómo creería que hubiesen caminos para que estos grupos se reinsertaran en la vida social del país? Bueno, ahí, digamos, desde el punto de vista político, la denominación de bandas criminales pues es una denominación del gobierno del presidente Uribe,
que quería con ello decir, mire, es que el paramilitarismo yo lo acabé, porque, digamos, se acabó las Autodefensas Unidas de Colombia y se acabó. Indudablemente, las bandas criminales tienen un alto componente de criminalidad organizada, digamos, regidas por el ánimo absoluto de lucro ilegal, es decir, altamente dependientes de los ingresos del narcotráfico, son vendedores de violencia, son empresarios de violencia en algunos casos, son también oferentes de protección extorsiva, es decir, que en algunos lugares le dicen a la gente, bueno, si usted no, yo lo protejo, pero usted me paga porque la principal amenaza soy yo mismo. Yo creo que ahí tiene que haber justicia, en el sentido de que es un poco la política tal como está formulada hoy en día, que tiene que haber una fiscalía que esté acompañando a la fuerza pública para judicializar muy fuertemente a los miembros, a los comandantes y a los miembros de base de estas organizaciones. Y en materia de negociación, pues bueno, hoy por hoy está totalmente excluida esa posibilidad y se habla entonces de sometimiento a la justicia, que es una lógica diferente. Yo lo recibo a usted, pero yo no negocio con usted nada, simplemente podrá acceder a algunos beneficios que la misma ley contempla, por colaboración, por reconocimiento de los delitos. Bueno, eso se dio ya con el ERPAC, no fue muy exitosa la banda criminal, digamos, de la zona oriental del país, y algunos de los rastrojos están pidiendo pista para someterse a la justicia. Pero diría que ese es un proceso también muy largo, el de desarticular esas bandas criminales, porque dependen mucho de condiciones estructurales. Son zonas muy pobres donde hacen presencia, son zonas donde el ingreso del narcotráfico es definitivo, en donde hay rutas de tráfico, de tránsito de la droga, o zonas de cultivos, de manera que ese va a ser también un proceso muy largo, pero se beneficiaría mucho si las FARC desaparecieran como enemigo, porque el gobierno, el Estado, podría concentrarse en combatir esas bandas criminales y no estar, digamos, con N enemigos diferentes enfrentándolos, ¿no? Doctor Juan Carlos Palou, muchas gracias por estar con nosotros. Creo que esta conversación ha sido muy interesante para todos los cristovidentes. El canal Cristovisión es su casa. Bueno, muchas gracias, padre. Ustedes, queridos amigos, estos temas hay que conversarlos en familia, hay que conversarlos con los amigos, no tan apasionadamente, sino con argumentos, con mucha sensatez, porque también nosotros somos gestores y constructores y tenemos ideas para la paz. Gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús. En todos brilla la luz de Dios. Esa luz resplandece cada vez que descubrimos al otro en Faro en la Noche.